Seguimos por acá porque todavía continúan las entrevistas. Me acompaña Ani Rodríguez y hoy vamos a conversar sobre los mitos del cerebro. Buen tema. Bienvenida. Gracias. Fíjate que este tema es importante porque muchas veces consideramos algunas cosas de nuestro cerebro que no son o que hacen que no utilicemos realmente todo su potencial. Y fíjate que por lo menos una de las consideraciones que normalmente se ha escuchado muchísimas veces por allí es que nuestro cerebro funciona, que normalmente la mayoría de las personas utiliza su cerebro entre un 8 y 10% y que no utilizan el resto del cerebro. ¿No has escuchado eso? Claro. Si tuviéramos que decir, bueno, ya eso lo habíamos hablado de que nuestro cerebro y el de Albert Einstein es anatómicamente, biológicamente el mismo. Pero si tuviéramos que definir un porcentaje de funcionamiento de nuestro cerebro, Marce, ¿cuál crees tú que sería? ¿Tú estás utilizando tu cerebro no en un 100%, sino en un cuánto por ciento? Oh, me la has puesto dura porque... Sí, exacto. ¿Cómo tú puedes yo como lo más definir que eso? sé... es que a mí me gusta mucho leer sobre la composición del cerebro. Ajá. Que es una masa de 85% de agua, bla, bla, bla. Y bueno, es un órgano importante del cuerpo, pero en funcionamiento como tal... ¿Cómo definirlo? Lo que pasa es que está el cerebro y está la mente. Ajá. Entonces es muy complejo como para yo, siendo un simple ser humano, definirlo, ¿no? Exacto. Y fíjense que Marce acaba de decir algo interesante. Siendo un simple ser humano, ¿cómo yo voy a definir cuánto es la capacidad que yo utilizo? Tendría que estudiarlo, pero ya a nivel científico, con herramientas que, Pero fíjense algo. ¿sabes? No sé, Hemos escuchado por dedo. muchos años que nuestro cerebro lo utilizamos hasta en un 10% los seres humanos promedios o normales, a diferencia de estos grandes científicos. Y debo decir que eso es un mito. Nosotros utilizamos el 100% de nuestro cerebro todo el tiempo. Ya los neurocientíficos han demostrado que nuestras capacidades cognitivas, pues el funcionamiento de nuestra respiración, las funciones básicas de nuestros órganos para que puedan estar en funcionamiento y operativos, que mantengamos la atención, la escucha, además el raciocinio para mantener una conversación, nos indica que ambos hemisferios, derecho e izquierdo, están cumpliendo funciones y se están interconectando, están generando la sinapsis necesaria para que nosotros podamos interactuar. Es decir, en cada momento, con cada acción que nosotros hacemos, estamos utilizando operativamente el 100% de nuestro cerebro. Wow. Ahora, si eso es un neuromito, ¿qué es lo que pasa cuando decimos, oye, eleva el potencial de tu cerebro? Y es precisamente que está dado a que nosotros tenemos una cantidad de neuronas en nuestro cerebro que muchas veces no están interconectadas. Esa interconexión no se da porque si estamos sujetos a estrés, si estamos en preocupación, no permite que esos canales de información se conecten. Pero quiero que se devele el primer mito, es nosotros utilizamos el 100% de nuestro cerebro a pesar de que no tengamos todas las conexiones sinápticas, todas las conexiones neuronales en funcionamiento. Y allí es donde sí nos destacaríamos y pudiéramos decir, oye, estamos utilizando más potencia de nuestro cerebro. Claro, que las personas se preguntarían, ok, ¿cómo hago entonces que para que se conecten todas? Ah, Un pues, tema de preparación. es súper. Mira que eso no estaba dentro de lo que vamos a hablar. Pero ¿cómo hago para que todas las neuronas se conecten, para que se conecten más? Equivocarnos. ¿Ok? A través del fracaso se ha comprobado que nosotros intentamos una nueva vía asociativa para resolver un problema. Claro. Al nosotros fracasar, al nosotros no tener éxito, Palabra tan fuerte, fracasar. súper fuerte y súper fuerte y Porque nadie condiciona muchísimo, pero cuando nosotros no nos sale bien a la primera, no lo debemos considerar un fracaso, sino un intento. ¿Ok? Uno de los intentos, y es un aprendizaje de ver cómo una vía te da a ciertas respuestas. Y probablemente cuando tú quieras resolver una situación, resolver una necesidad, hay múltiples vías. Entonces, puedes conectar muchas neuronas más intentando diferentes opciones o vías de resolución de un problema a algo que todavía no se te ha dado. Hay algo muy importante y es que hay que... Yo eso lo he leído bastante, no es que soy la especialista, calma pueblo, pero es importante conocer los hemisferios de nuestro cerebro para supuestamente saber cómo utilizarlo correctamente. Pero ¿cómo se supone que hago eso? Es lo que te digo. ¿Sabes? Existe el concepto en Marcela, por ejemplo, ok, el cerebro existe, pero no es como mi brazo que yo digo, bueno, el derecho agarra la copa, el izquierdo agarra la moneda.
¿no? Con el cerebro yo no puedo decir, bueno, con el lado izquierdo haré tal cosa. Entonces, ¿qué hago? Acabas de hacer la introducción al segundo mito. ¿En serio? ¿Ok? Y el segundo mito es que nuestras lateralidades están más desarrolladas en unas que otras personas, ¿ok? Fíjense, y es algo completamente importante. Hay personas que dicen, la polaridad de tu cerebro dominante es el hemisferio derecho, la polaridad dominante es el hemisferio izquierdo. Y sabes que a través de uno tú tienes más conectividad con emociones, con intuición, emocionalmente eres más receptivo, tienes más empatía. En cambio con el otro es más analítico, más de cálculo, O sea, más de no hay acción. juicios en base a que si la persona es zurdo-diestra. Ajá. Es lo que me estás diciendo. En cuanto a Wow. si la persona es zurda o diestra o si la persona tiene dominancia de hemisferio del cerebro. Y debo decir que nuestros dos hemisferios se conectan con un cuerpo calloso, con una parte del cerebro que se llama cuerpo calloso, y que independientemente de la función que nosotros estemos ejecutando en nuestra vida, ambos hemisferios se conectan con el cuerpo calloso. Así que no podemos decir, y fíjate que hay un mito, las mujeres son más empáticas y los hombres son más fríos, más secos y más de acción. Pudiera ser una media, pero podemos tener hombres muy empáticos, al igual que muchas mujeres, y podemos tener muchas mujeres que están enfocadas a resultados y no son emocionalmente tan conectadas. Entonces, es un mito realmente pensar que los dos hemisferios cerebrales no están conectados en cada actividad que nosotros hagamos. Independientemente que podemos tener más facilidad para el arte, para la pintura y más facilidad para los cálculos, no quiere decir que ambos hemisferios no están conectados, ¿ok? E interrelacionados en esa acción. Así que develamos un segundo mito. Otro mito que fíjense que es interesante, y ustedes han escuchado que cuando tienen niños chiquitos deben llevar a los chiquillos a que los estimulen. No, yo quiero estimular al bebé. temprana, ajá. Estimulación La temprana. famosa estimulación temprana. Y esta famosa estimulación temprana con música, con algún tipo de iluminación. Mira, y yo digo algo, si bien es cierto que los chicos, que hay algún tipo de medición en la que pueda requerirse algún tipo de estimulación adicional, porque el chico no tuvo oxígeno suficiente, porque el chico presenta con algunas pruebas algunos récords, no precisamente va a decir que nosotros dentro de los primeros 3 años tenemos que sobreestimular a los chicos, porque a veces el neurodesarrollo para cada fase de crecimiento los estamos adelantando a sus periodos y no estamos dejando que sus etapas realmente Claro, sean sí. vividas. Eso es correcto. Ok, pero la estimulación temprana definitivamente te da herramientas basadas en investigaciones científicas, como por ejemplo, se dice, no lo he comprobado porque no puedo meterme en la mente de un bebé, pero se dice que el bebé, por ejemplo, en sus primeros días o el primer mes que empieza a desarrollar el sentido de la vista, a ver los objetos más claramente, observa mejor el color rojo, no porque simplemente este color refleja la luz de cierto modo que el resto de los colores no lo hace. Entonces he notado que si tú le colocas a un bebé en sus primeros días juguetes de cualquier otro color y el bebé definitivamente siempre se inclina más o observa más el color rojo. Entonces, así como este tip, por ejemplo, hay muchos otros más que vienen de estudios de lo que llamamos estimulación temprana, y yo siento que sí podrían ayudar al desarrollo del bebé. Definitivamente que ayudan. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un ser humano que está entrando en contacto con el mundo exterior, ¿ok? Que está entra en contacto sus 5 sentidos definitivamente, y él es exploratorio. Sin embargo, durante los primeros 3 años se realiza o se produce en nuestro cerebro el proceso de poda neuronal. El cerebro del niño realmente se va adecuando, se va adaptando a las diferentes actividades que él hace. Entonces, pensar que ponerle Mozart al bebé de 3 años va a ser más inteligente, probablemente sea un mito. Va a tener oído musical. Ok, probablemente estás estimulando su parte auditiva y uno de sus 5 sentidos. Que no está mal. Que no está mal para nada. Sin embargo, no precisamente va a ser que tú pues vas a tener una conducta programada para más adelante ser más inteligente. ¿Qué sí pasa dentro de los primeros 6 años? Nuestra estructura de pensamiento, ¿ok? Cómo nosotros nos sentimos y cómo emocionalmente afecta los impactos emocionales y los pensamientos de ese niño que nosotros hemos inculcado en él,
dentro de el resto de su vida. Allí sí estamos hablando de que los primeros años son importantes, más que el tema de estimulatorio, porque tú puedes estimular y él va a tener un neurodesarrollo adecuado, es emocionalmente cómo estamos gestionando las emociones con él y cómo estamos estructurando su patrón de pensamiento, ¿ok? Vamos a desmitificar ahora otro elemento del cerebro que es completamente importante y es, ustedes no han escuchado el dicho que dice loro viejo no aprende a hablar, o perro viejo no aprende trucos nuevos, no da la talla, algo así también. o el otro que dice árbol que nace doblado. Jamás su endereza. tronco endereza, dice la salsa. Ahí va. Así es. Entonces fíjense cómo nada más partiendo de 3 dichos populares que hasta lo encontramos en la música, muchas veces insertamos en nuestro sistema de creencias que nosotros después de viejos no aprendemos. Mentira. Y es un mito completamente de nuestro cerebro. Nosotros a los 70 años, si queremos empezar una carrera universitaria, tu cerebro es completamente plástico para que se puedan generar las interconexiones neuronales necesarias para el aprendizaje. Y no solamente que puede, que debe, porque nosotros somos seres que debemos estar en constante aprendizaje el resto de nuestra vida si nosotros queremos realmente potenciar el uso de nuestro cerebro. Entonces, fíjense cómo un mito de que no, es que ya yo estoy vieja para eso, y sobre todo en esta época donde hay una trascendencia de la tecnología, como muchas personas están con miedo de que el hombre versus la máquina va a ser suplantado en muchas situaciones, y hay mucho miedo de, y ahora no voy a saber qué voy a hacer. Hay actividades y trabajos Sí. que definitivamente están conectados con las emociones y los robots no sienten, entonces Ahí calma por lo pueblo. menos nos mantenemos. Y ahí vamos con el siguiente mito, y es no llores o no seas emocional para ser eficiente y efectivo en tu vida. Y allí está completamente claro que nuestro cerebro trabaja con el sistema límbico activo en cada momento. Nuestras emociones es completamente importante. Y fíjense que hay algo que me gustaría compartir acá. Aquí todos sabemos cuánto era nuestro promedio de nota, de calificación en clase. Siempre hay gente que me dice, no, yo era de 3,7, no, yo era de 4,5. ¿De cuánto eras tú, Marce? 4,5, 4,6. 4,5 y 4,6, o sea, era una muy buena estudiante. Y tú, Sara, 4,5. aquí es muy buenas estudiantes. Yo confieso que también Así mismo. tuve muy buenas notas y calificaciones. Pero ¿ustedes saben cuál es su coeficiente emocional? No, allá iba, que realmente Es que por eso te digo, lo uno que siente adquieras- que utiliza, ¿sabes? O sea, que aprende cada día más y tiene un conocimiento y desarrollas el cerebro cada vez que lees también o ves estas informaciones que tú sientes que te nutren y demás. Pero cuando te hacen esta pregunta, tú dices, bueno, exactamente, Es no que- sabría decir. Si el Es que coeficiente... Eso puede ser un próximo tema. Por supuesto que sí. Ese va a ser nuestro próximo tema. Mira, porque Anotado ya. definitivamente, vamos, que las habilidades o todo el conocimiento que aprendas a nivel académico no te va a preparar para las vicisitudes de la vida. Entonces, cuando me preguntaste el promedio, yo estaba en un colegio que se llamaba Moscote, para ese tiempo entrabas de 4,7 hacia arriba. Definitivamente yo tuve un buen puntaje para entrar. Sin embargo, no siento que eso le cambie realmente la vida de un ser humano, porque conozco mucha gente que era 5,0 y a nivel, ¿sabes? Cuando Social. cuando ves a nivel social y nivel de desarrollo profesional no han alcanzado el mismo Totalmente. desarrollo profesional que personas que yo conozco que eran 2,9 y de milagro pasaban con el 3. Y son hasta, Así que bueno. y son hasta emprendedores. Exacto. Impresionante, pero Vamos bueno. entonces a hablar del coeficiente emocional en nuestra próxima conversación con nuestra especialista Ani en neurociencia. Ani, gracias por estar con A nosotros. ustedes, Ani. chicas. ¿Tus redes sociales son? @proidea, una H antes de la A, o en nuestra página web www.proidea.com, una H antes de la A, lo pueden ver acá abajo en Pantalla. pantalla. Listo, Ani, gracias por habernos acompañado.